Cada vez la gente cree menos en el periodismo, ¿no? No es fácil que alguien venga y hable, el ser periodista. Cada vez las audiencias consumen contenido así. Toda persona que se dedica al periodismo pues debe de estar consciente de la responsabilidad que conlleva el tener un alcance. Nunca le vas a caer bien a todos. A la gente que le guste, qué bueno. A la que no, pues lamentablemente no puedes hacer nada. Hay que aprender a dialogar y que existen diferentes medios, pero al final la información está. Bienvenidos a Mentes Audaces, el podcast, donde dos empresarios, Carlos López Y Ángela Fregona, compartiremos anécdotas profundas, reflexiones. y experiencias como si estuviéramos entre amigos y amigas. Prepárense para sumergirse en conversaciones inspiradoras, auténticas y llenas de sabiduría. Donde cada episodio es una invitación a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva única y original. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mentes Audaces. Un capítulo más. Hoy venimos los hombres y mujeres de negro. Sí, venimos sincronizados, o sea, nos hubieran dicho y no nos ponemos de acuerdo. Exacto. Pero contentos, felices, Sí. negro con el frito, a gusto, sin Aparte comer yo siempre ahorita. digo que el negro, o ya sé, yo digo que el negro siempre combina con todo. Sí. La neta es que es súper Sí. parote para lo que quieras, no sé qué ponerme. O sea, sí tienes más negro, más ropa Sí, negra. totalmente, sí. Fíjate que yo no mucha, pero me gusta. Es que te digo, o sea, es que es como el básico. Sí, es el básico. Sí, la verdad sí. Pero bueno, aparte de cómo venimos vestidos, estamos de rechupete el día de hoy porque ya saben que aquí siempre tenemos invitados de lujo y la verdad es que eso es lo padre, que siempre tenemos como personas que nos pueden compartir cómo iniciaron su proyecto, cómo es que han ido creciendo y creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de No. tener a alguien que tuviera un medio, que creo que es súper complejo. Mis respetos para todos aquellos los que hacen noticias porque es bastante complejo. Y más hoy en día, ¿no? Creo Ay, que no, hoy en total. día... No, ahorita todo el mundo No se cree manches, periodista, sí, todo el mundo se cree claro. líder de opinión, todo el mundo se cree con todo el derecho de opinar acerca de algo que ni conoce. O sea, a ver, también yo he sido víctima de eso, ¿no? O sea, opinamos de cosas que a veces ni siquiera cruzamos información y ni siquiera sabemos de la veracidad de la información, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Y con nosotros está el director, el creador y el fundador de Manatí. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Angie, muy bien, tocayo, Carlos. Pues aquí yo también listo para platicar el día de hoy con ustedes. Carlos, ¿cómo inició esto o sea, me imagino que te ha gustado siempre el tema de la información, ¿cierto? Sí, totalmente. O sea, Manatí surge cuando yo estaba en el último año, últimos meses de la universidad. Yo Ok. estudié comunicación, egresé hace como ya más de 10 años surge como una especie de blog, es decir, Ok. gente de la universidad que jugábamos a opinar prácticamente, ¿no? Ok, En ese ok. momento teníamos una radio por internet porque yo cuando iba en la secundaria y era un niño, pues también con varios amigos jugábamos a hacer radio por internet. Entonces la radio siempre me ha gustado y cuando surge Manatí era como una especie de blog más la radio por internet, así todo austero, de que, no sé, cuando teníamos la radio en Manatí, yo tenía un cuarto vacío en el departamento donde vivía y así con cajas de cartón, iconos de huevo y una computadora, hacíamos ahí el programa pues con las herramientas que tuviéramos. ¿Y de qué era el programa? Pues eran como distintos, literal teníamos una barra programática con programas de música, programas de noticias, programas de entretenimiento y pues prácticamente éramos pues muchos amigos, amigas que jugábamos a hacer radio, divertirnos y sobre todo a externar opinión, ¿no? Ya Claro. cuando egresé de la universidad y para mi primer empleo formal me invitan a un canal de noticias como reportero de televisión, ahí fue cuando la idea del periodismo pues ahora sí que se me pega más, ¿no? Es decir, Claro. entiendo de mejor manera los medios, entiendo esta cobertura diaria. En ese momento yo hacía cobertura diaria, ahorita en Manatí digamos que la catalogamos en algo que más adelante podemos ahondar, pero prácticamente así surge la idea del proyecto. Oye, me encanta esto que acabas de decir. Jugábamos a opinar. Y qué valioso es hoy el tener el valor de opinar acerca de algo que está aconteciendo en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país, de frente, ¿sabes? Porque creo que siempre, justo lo que decía, que a pesar de que muchos podemos opinar, pero lo hacemos detrás de un celular como comentario, ¿no? O sea, porque nos da miedo muchas veces inclusive tomar una postura acerca de algo que está aconteciendo, porque
el que siempre nos callen siempre ha existido, ¿no? O sea, y lo digo en cualquier contexto y lo digo también, yo siempre lo he dicho con el tema de las mujeres, que es bien complejo el tener el valor de decir lo que piensas, con lo que conlleve, ¿no? O sea, que es como, oye, espérate, puede que sea que estés de acuerdo o no, pero es lo que yo pienso y es como yo lo estoy viendo. Y al final no tienes por qué callarme o no tienes por qué censurarme en lo que estoy haciendo. ¿Qué ha sido lo más complejo desde el momento? Porque me imagino que ha sido toda una transición. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, ahorita que hablas esta parte de que jugábamos a opinar, pues sí, no sé, yo también siempre he reiterado a la gente que pues todos tenemos que alzar la voz siempre y cuando pues también seamos responsables y conscientes de que lo que estamos diciendo pues no transgreda también a otras personas, ¿no? Porque también muchas veces, de repente, con tantas opiniones, pues hay ciertos sectores que acaban siendo vulnerados o acaban siendo violentados a través de discursos de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, bien, me gusta. Y nosotros en Manatí, justamente, ahora que ya nos definimos como una plataforma de contenidos, como un medio de comunicación, pues nos encargamos prácticamente de dar noticias, sobre todo en temas relacionados a sociedad y derechos humanos, temas relacionados a política, pero que sea más como explicarle a la gente qué conlleva que las y los diputados o el presidente municipal o el gobernador tome ciertas decisiones, ¿no? Es decir, a la gente decirle cómo eso del círculo rojo impacta en su vida del día a día, ¿no? Eso me encanta. Totalmente, porque, no sé, a mí siempre me gusta explicarle a la gente que ahorita en tiempos donde, o sea, no lo digo yo, es un dato real, ¿no? De que cada vez la gente cree menos en el periodismo, ¿no? Sí. Desgraciadamente creen muchos sectores que el periodismo pues no es confiable, de que el periodismo es enemigo o cosas así, que siempre lo digo, ¿no? Es decir, el periodismo en algún momento, es decir, las y los periodistas, los medios de comunicación, en algún momento también tenemos que ser muy autocríticos en lugar de estarnos quejando de por qué ya la gente no nos lee, por qué ya la gente no nos ve, ¿no? Ok, pues primero hacer la autocrítica antes de decir ya la gente no lee, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos están leyendo, no? ¿Cuándo dejamos de escuchar esas audiencias? Bien. Entonces nosotros desde Manatí justamente explicamos, contamos y también tratamos de hacer como esta comunicación muy cercana, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado que cumplimos 9 años. ¡Wow! Órale. Totalmente, cumplimos 9 años y justamente entre tantas cosas apenas nos dio tiempo para celebrar, ¿no? Entonces le dijimos a la gente, oigan, cáiganle, vamos a hacer una fiesta. Esta fiesta al mismo tiempo va a ser una manera de recaudar fondos también, porque algo que también hacemos énfasis y que a mí me gusta hacer énfasis siempre es que el periodismo cuesta, y cuando digo cuesta no solamente me refiero a físicamente, mentalmente, ¿no? Sino que también cuesta dinero, ¿no? Es decir, también como que hacer este ejercicio de decirle a la gente, oye, la noticia que tú lees... Tiene un costo. Totalmente, ¿no? Es decir, hay un reportero que muchas veces, desgraciadamente, como en otras industrias, ¿no? La de los medios de comunicación está precarizada y muchas veces las y los periodistas tienen que poner de su dinero para trasladarse al evento que van a cubrir, ¿no? Entonces también eso es algo que tenemos que empatizar y hacer como esta alianza o volvernos nuevamente amigos entre periodistas, medios con la gente, ¿no? Para que la gente recuerde que el periodismo sirve para tomar decisiones, ¿no? Y cada persona decidirá, pero entre más elementos haya, la gente es más consciente y al final, algo acá también, si nos ponemos un poco formales, pues también ayuda al desarrollo de la sociedad, de las democracias, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso sí me gusta hacer énfasis y desde Manatí lo hacemos. A lo mejor ahorita me escucho muy técnico, la gente que a lo mejor no conoce Manatí puede ir, por ejemplo, a nuestro Instagram, pero ¿Qué todo es lo que Manatí? ve... ¿Cómo? ¿Qué es Manatí? Ok, Manatí es un medio de comunicación, una plataforma de ¿Y qué contenidos. significa? Totalmente. Informativos que, primero, el nombre surge por eso, para que la gente empiece a preguntarse otra vez las cosas, ¿no? Es decir, muchas veces recibimos información o escuchamos información y ya ni siquiera nos cuestionamos de quién elaboró esta noticia, lo que me están contando es verdad, es mentira, ¿no? Y sobre todo por eso le pusimos Manatí, ¿no? Luego, haciendo como esta justificación, porque les digo que en algún momento también yo metí el proyecto, aunque no nació desde la universidad, pues ya saben, últimos semestres hice así como de, voy a meter este proyecto que ya tengo, únicamente por cumplir en las materias, y pues ahí pedían una justificación, ¿no? Primero el nombre pues fue disruptivo. Al final de cuentas también nos costaba trabajo en algún momento cuando nos presentábamos en los primeros años y decíamos Manatí, medio de comunicación,
como que la gente no le cuadraba, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los medios informativos sean, no sé, muy protocolarios, hay noticias, ¿no? Puebla tal, ¿no? Entonces, desde ahí queríamos ser un poco disruptivos. Un manatí es un animal que siempre se está alimentando. Nosotros siempre tratamos de alimentar a manatí con información. La gente alimenta al manatí con la interacción en redes sociales. Un manatí es un animal muy gordo, ¿no? Nosotros queremos que la información que generamos pues también tenga peso en ciertos sectores. Nosotros le hablamos a gente de 18 a 34 años, es decir... ya no voy a ver, mamá. O sea, la información al final de cuentas es para todas las personas, sí, pero sí. Al final de cuentas la gente que nos sigue, o sea, sí, de primer momento es gente que tiene entre 25 a 34 años, naturalmente, porque pues yo tengo 31 años, ¿no? Entonces están como en el rango. Pero desde hace algunos 3 años... Empezaste súper chavito. Sí, o sea, como a los, ¿qué será? Como 20. 19, no sé, más o menos. Sí. Oye, es que me vuela la cabeza porque, ¿sabes? Lo estábamos platicando en el capítulo anterior también. Entrevistamos a un chavito. O sea, digo chavito, a ver, no, o sea, yo también estoy una jovenzuela, ¿no? Pero, o sea, está cañón que entre más rápido empiezas, más rápido sabes qué es lo que quieres y vas por una línea, ¿no? Y, o sea, hace 9 años iniciaste Manatí con esta idea de decir, estábamos jugando. ¡Qué fregón! Sí, totalmente. Y también es como ahora sí que esta clásica metáfora de la montaña rusa, ¿no? Subidas, bajadas, tropezones, aprender de los errores, primero asumirlos, ¿no? Porque de repente también nos cuesta mucho trabajo cuando hay errores y aceptar que cometiste error. Chin, en tal año hubiera hecho esto, pero ya estoy aquí de nuevo, ¿no? Y también entender sobre todo a las audiencias que tenemos, ¿no? Es decir, al final de cuentas, al ser un medio de comunicación, pues sí, nuestras competencias directas son los grandes medios de comunicación. Hay muchos, tocayo, hay medios de comunicación. Sí, o sea, en la ciudad sí hay infinidad. Sí. O sea, hay un reporte que no tengo ahorita el dato preciso, pero algunos contabilizan pues más de 150 medios, pero muchas veces... Sí. A ver, ahí si alguien puede googlear o pasarnos el dato. Pero también lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, ahora sí que dependiendo quién hace el análisis, ¿no? Algunas personas toman en cuenta una página de Facebook como si ya fuera medio, pero hay otras organizaciones, por ejemplo, que sí para considerarlo un medio de comunicación, pues en su metodología, pues piden que el medio tenga página web, tenga redes sociales activas, tenga contenido. Eso es el deber ser, o sea, un medio digital debe de tener todas esas plataformas y aparte como su página. Sí, totalmente. O sea, el medio debe de ser transparente en el sentido de que la gente sepa quién lo lleva, ¿no? Okay. Es decir, yo siempre lo he reiterado también y es algo que a mí también me costó mucho trabajo asumir. De repente, la carrera de comunicación de repente es muy romántica, ¿no? Sí, y trata de romantizar y vamos a salvar el mundo y bla, bla, bla. Pero de repente es como, pero también necesitamos comer para salvar el mundo, ¿no? Sí. Entonces, me costaba trabajo el asimilar de que pues, al final de cuentas un medio de comunicación es una empresa y como toda empresa necesita dinero para subsistir, ¿no? Entonces también la gente debe de saber que al ser un medio de comunicación una empresa, pues también existen las líneas editoriales, ¿no? Es decir, de cómo va a abordar la información, porque al final el hecho ocurre, pero los enfoques pueden ser de distintas formas, ¿no? Entonces, o sea, nosotros en Manatí, por ejemplo, que yo también creo que es un ejercicio que sobre todo desde los medios locales deberíamos reforzar, es que la gente sepa, uno, quién es la persona que dirige el medio, dos, quiénes son las personas dueñas de ese medio, y tres, quiénes son las personas que están redactando esa información, ¿no? Es decir, de que la gente también sepa que el reportaje lo hizo tal persona y también se pueda dialogar con esa persona, ¿no? Digo, muchas veces, en algunas ocasiones también, pues no, dependiendo del tema, ¿no? Pues no se puede poner por seguridad el nombre real de alguna persona, pero cuando no sea ese caso o cuando no ponga en peligro a la persona que reportó eso, pues al final que la gente sepa quién está en la plataforma y se dialogue, ¿no? Solamente dialogando y poniendo la conversación a lo mejor pues más horizontal, pues podemos reforzar esta idea de que pues el periodismo y los medios sirven para la gente, ¿no? Claro, totalmente. Y al final creo que el poder de que no se vendan, ¿sabes? Claro. O sea, si un medio no es vendido,
va a ser mucho más objetivo su punto de vista, ¿no? O sea, vas a ser muy, muy, muy directo, muy objetivo y vas a poder decirlo desde tu postura. Siempre lo voy a decir, las posturas, y eso me gustó mucho cuando tomé, yo también estudié comunicación, y en la clase de periodismo, que todos tomamos clase de periodismo, te decían, o sea, es que no hay forma, a mí mi profesora era muy buena, la maestra Azul, la verdad era una mujer íntegra y sabía mucho y decía, la nota nunca va a ser objetiva, porque el simple hecho de que la comente o que la escriba una persona ya tiene un punto de vista de esa persona. Desde el ángulo en que lo tome, o sea, puede narrarlo, pero inclusive hasta el ángulo en que vio el suceso va a permear en la forma de la escritura. Ok. Entonces, creo que lo que acabas de decir no lo había escuchado anteriormente, pero es una postura bastante humana. ¿Por qué? Porque creo que eso es justo lo que se ha perdido. Tú lees la nota y nunca, jamás en la vida conoces al que lo hizo, al reportero, al que se metió, al que estuvo horas, ¿no? Sí. ¿Qué debe de tener un periodista, ahorita que menciona Angie, como atributos? ¿Cuáles consideras que debe de tener o cuáles son los atributos que tiene en Manatí? Ok, pues nosotros, o sea, de manera general yo creo que toda persona que se dedica al periodismo pues debe de estar consciente de la responsabilidad que conlleva el tener un alcance, ¿no? Es decir, de que sea la nota o sea un audio, hasta sean sus redes personales, que sepa que eso va a impactar en alguien, ¿no? En mayor o en menor medida, pero que lo sepa, ¿no? Muchas veces, de repente, por ejemplo, a mí me costaba trabajo porque de repente pues yo en mis redes personales de repente publicaba alguna tontería, pero había gente que yo ya no conozco, que ya no es de mi círculo, y que sí llega a tomarme como referencia, ¿no? Entonces, Claro. si no estamos conscientes de eso, o sea, podemos poner hasta en riesgo a una persona, ¿no? Para empezar eso, ¿no? Dos, que también sea una persona que trate de estar siempre empática con ya sea las personas o con la situación que está ocurriendo, ¿no? Sin eso, pues obviamente no va a poder generar la nota con mayor fuerza, con mayor visión. Y pues lo demás yo diría que es más lo que se va ganando con la práctica, ¿no? De que el mensaje lo comunique de mejor manera. Ahorita que estamos en un mundo digital también, de repente yo me peleo con gente más grande a veces, con periodistas a los que aprecio, admiro o algunos no tanto, pero cuando se ven estas brechas generacionales, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos a hacer videos en vertical, en TikTok y en Reels, que fue antesito de la pandemia, o sea, sí había mucha gente que nos decía, estos güeyes, ¿a qué están jugando, no? Están haciendo ridiculeces, no están... ¿Por qué? ¿Qué hacían? O sea, pues... ¿cuál era lo diferente que hacían Pues, que generaba ruido? ¿no? Literal, de repente hacíamos chistes con la noticia. Por ejemplo, nosotros en Manatí, a mí me fascina que la información se distribuya en meme. Así yo soy fiel creyente que todo cabe en un meme sabiéndolo acomodar. Es decir, hasta la información más seria puede ¿Cómo? llegar Danos un ejemplo. Pues no sé. De meme que hayan publicado. Me acuerdo mucho, es que también depende mucho de la tendencia, Sí. pero... me acuerdo mucho hace algunos años que sacamos una especie de análisis de la pobreza en Puebla, ¿no? De que en realidad pues Puebla es un estado muy pobre, la ciudad de Puebla, aunque haya zonas donde hay mucho dinero, pues la realidad es que la desigualdad es enorme, ¿no? Total. Entonces acabamos como esta infografía meme, pero que en algún momento fue tendencia, no sé si se acuerdan, que era como un Barney todo esquelético y otro Barney todo bien, ¿no? Entonces hacíamos esas comparaciones, ¿no? O de repente también con audios de TikTok, ¿no? Pues nos subíamos ahí a la... ¿Y les ha generado conflicto eso? ¿O no? ¿O es como tipo el Reforma? ¿El Deforma? Por ejemplo, a mí yo me río mucho con el Deforma, ¿no? Es decir, tiene muchas críticas, tiene muchos aristas, pero obviamente han sabido llevar ese humor y de repente como que meterle jiribilla también al contexto político, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros al final de cuentas, y digo nosotros porque somos un equipo, las personas que estamos aquí en Manatí, pues en algún momento también tenemos que entender que como tenemos gente de distintas generaciones, ¿no? Es decir, la millennial sí consume muy distinta a la centennial, ¿no? Y de repente también entra como ese conflicto de
esta pieza, este contenido, ¿para quién va a ir? Hace poco nos pasó cuando se puso en tendencia esta chica española, Rorro, creo que se llama, la de hoy, Pablo, me preparó una comida, bla, bla, bla. Ok, estaba en tendencia no sé de eso. qué hablan. ¿No? Es para que la gente... Ajá, no, pero sí, pero, Sí, es pero tú la una entendiste. chica española Ajá, que ajá. en algún momento fue tendencia porque sacaba videos donde contaba cómo era su día a día, pero era como para complacer a su novio, ¿no? De Ok, que ella le preparaba la comida, ella le hacía ok, ajá, prácticamente todo ajá. y Rorro no... No, el novio de Rorro, Rorro era Pablo. el novio. No, Ajá. Rorro es ella, Pablo es su Ok, novio. ok. Sí, sí. Entonces, Uy, fue súper criticada. sí, hubo mucha polémica en torno a ella, pero había tanta, dijimos, ok, no vamos a sacar la nota de funan o no funan a Rorro, no nos interesa ahorita esa conversación. Luego queríamos sacar como algo relacionado al debate, pero dijimos, no tenemos ahorita el tiempo suficiente para hacer un reportaje que aborde como este momento, ¿no? ¿Cómo nos subimos a la tendencia? Ok, vamos a sacar un carrusel en Instagram. Como al final la voz también es muy peculiar, mucha gente la tenía aquí en la mente. Entonces sacamos un resumen de noticias, todos los días sacamos un resumen en formato carrusel. Y era como de, hoy Rorro me ha llevado con su familia y me contó las 5 noticias de Puebla, ¿no? Y ya de repente, siguiente slide, el presidente municipal, bla, 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 Ok. denunció tal cosa y de ahí le refutaron tal cosa, ¿no? Y después los concesionarios anunciaron un incremento al pasaje, pero no lo van a permitir, ¿no? Entonces era como un resumen de noticias con esa voz y eso también Y fue eso algo fue. que se volvió muy viral, pero también ahí nos ayudó mucho a entender también estas brechas generacionales, porque los centennials entendían al 100% Ajá. esa tendencia y de repente había Pues como gente yo que no. de arriba de 30 años poniendo ¿qué es esto? No entendí, ¿no? Entonces era Ok. como, ok, las dos personas se informaron, pero unos lo disfrutaron. No lo disfrutaron, claro. Entonces yo siempre he dicho, pues la información también tiene que ser divertida, es decir, Sí, Sí. claro, sí. nos crecimos con el noticiario tradicional del señor de traje muy formal. Y digo, no quiero decir que esté mal, cada quien conoce sus audiencias, Pero, pero a ver, vamos teniendo una evolución. totalmente. Y al final de cuentas, pues si la información también se vuelve divertida, pues la gente también va a sentir más Claro. empatía, ¿no? Sí. O sea, ya la gente no lee noticias, ¿no? También es un Sí. hecho de que cada vez la gente se está alejando de las noticias porque... ¿Por qué crees que es eso? O sea, pues todos los estudios manejan que es estrés, ansiedad, de que en realidad ya no Total. creen. Y sí, o sea, yo también ¿Tú le ves digo a... noticias? No. Ni yo. ¿Por qué no leen noticias? O sea, justo porque, o sea, Pues todas sí. las notas siempre son súper... Son fatalistas, ¿no? Al final es Catástrofe. de miedo. O sea, yo creo que... Y por eso Fomentan miedo. fomentan miedo. Y por eso te pregunto, o sea, al final, hoy en día ha cambiado, pero ¿qué tan complicado es desde su trinchera el captar esa atención? Porque al final por eso están haciendo los memes. Sí, ¿Es peligroso, Tocayo? O sea, hoy en día el ser periodista es peligroso. sí, o sea, en Siempre ha México, yo siempre he dicho, o sea, si en México en general ser Ajá. periodista es peligroso y de repente nos preocupa mucho lo que ocurre en capital, es decir, cuando ocurre en la Ciudad de México un ataque desde X o Y funcionario, yo siempre digo, piensen en los periodistas que no están en capitales. Es decir, piensen en los periodistas mucho que más están en los vulnerables. municipios, ¿no? Es decir, si pensamos que una agresión empieza desde el presidente de la República, sea del partido que sea, pensemos en que cualquier funcionario de cualquier partido político, de cualquier ideología, en un municipio que a lo mejor ni siquiera sabemos que existe, puede que ese político replique esa misma estrategia y va a vulnerar eso, ¿no? Y también hacerle entender a la gente, cuando hay una agresión hacia las y los periodistas, pues también se transgrede el derecho a la información, Total. uno, directo y también de esa población, ¿no? Si matan desgraciadamente a un periodista en un municipio de Veracruz, ok, pensemos en que ese municipio se quedó sin una voz en ese momento y eso al final daña este acceso a la información, que ahorita tanto se habla de eso, ¿no? Del derecho a la información que todos y todas tenemos, ¿no? Pero claro, o sea, es que lo acabas de decir muy claro. O sea, los periodistas, yo creo que es una labor tan noble Tan noble, exacto. y aparte, Apasionante.
claro, la gente que trabaja en noticias con la convicción les fascina, ¿eh? O sea, yo no conozco, yo por ejemplo, yo trabajé un tiempo como community manager en un noticiero, la peor etapa de mi vida, o sea, yo ¿Por yo qué? decía, ¿Por estrés o por por qué? estrés, porque es, o sea, tienes que, o sea, mucha redacción, mucho detalle, mucho no sé qué, mucho, o sea, yo decía, no, o sea, neta, lo sufrí muchísimo, o sea, no fue algo que me gustó. Pero justamente hay mucha gente que sí. Y lo que deberíamos hacer como sociedad es dignificar ese trabajo y que vivan muy bien, ¿sabes? Porque justo es como la labor social. La labor social, en general, los que tienen fundaciones, asociaciones, es demasiado cansado porque al final tienes que vivir, tienes que pagar cuentas, tienes que llevar a tus hijos a la escuela, tienes que tal. Y puede ser que sea tu pasión y que lo vayas a hacer demasiado bien, pero como sociedad no estamos acostumbrados inclusive a la donación porque justo no creemos, ¿no? Porque decimos, o sea, pues es que seguramente a ti te pagan, ¿no? O sea, por Totalmente. esto. No, pues es que este medio es vendido. Obviamente, creo que sabemos Y eso. justo ahí, ¿cómo se mantiene un medio? Exacto. ¿Cómo le Eso hacen? iba. Tocayo? Pues ¿Cómo mira, le has hecho en estos 9 años? para nosotros ha sido igual, o sea, al final de cuentas no deja de ser complicado. Hemos ahí, como siempre, tratado de cambiar los modelos de negocio ahí jugando, ¿no? Es literal, es el rompecabezas, es el Tetris, ¿no? Es decir, actualmente tenemos entrada justamente por donación de algunas personas que, o sea, tenemos abierto ahí para que la página, la gente Eso. si dona es de 60 pesos al mes, nosotros a cambio también les damos beneficios de que tienen descuentos en negocios locales, ¿no? Qué padre. Es decir, por ejemplo, mucha gente, hay medios nacionales de que de repente para leer la nota completa tienes que pagar, ¿no? Una Yo estoy suscripción en o algo. contra No, de tú eso no. porque digo, no, eso es como poner candados al derecho a la información, hay que encontrar otras maneras para que la información no se bloquee, ¿no? ok. Nosotros desde Manatí, pues subimos más o menos de 1 a 3 notas al día. Al día. Sí, o sea, no tenemos la capacidad para estar subiendo minuto a minuto y cuando ocurre algo acá muy denso, pues es así como subir algo como al momento y de ahí ver qué no han contado los demás para también tratar de darle otro enfoque, ¿no? Tenemos esta parte de la donación, tenemos esta parte de que de repente se nos ocurren hacer eventos, ¿no? O sea, la semana pasada que hicimos la fiesta, pues fue también para recaudar. Tenemos también, apenas les comentaba antes de que estuviéramos, entramos también como al mundo del podcast, ¿no? Entonces también lo tenemos ahí como plataforma. En algún momento también hemos tenido ingresos a través de publicidad oficial, que ahí también siempre me gusta explicarle a la gente. El tener, en México y en todos los estados pasa un fenómeno muy, se repite, ¿no? Es decir, mucha gente o en la opinión pública se ve mal que un medio de comunicación reciba dinero público, es decir, que reciba dinero del Estado, de tal universidad pública, de los municipios, etcétera, etcétera. Yo ahí sí siempre he sido claro. Yo creo que al final de cuentas los medios de comunicación sí deben de tener derecho a esa bolsa, porque al final de cuentas esa es una forma también en la teoría, ahorita les digo por qué en la teoría, para que justamente el derecho a la información se fortalezca. Pero lo malo es que como no hay una ley que transparente el cómo se está repartiendo ese dinero, pues ahí es donde se genera esa desconfianza, porque de repente pues se queda esta frase mítica del no te pago para que me pegues, ¿no? Es decir, y que también la audiencia sepa que pues cuando hay un banner de publicidad oficial, pues también esta persona puede saber y tiene todo el derecho a preguntarle a ese medio, oye, ¿cuánto estás recibiendo por ese banner oficial, ¿no? A nosotros nos pasó en algún momento cuando tuvimos publicidad oficial, hubo como 2, 3 lectores que sí nos escribieron mensajes así como de, no, vendidos y chayoteros y bla, bla, y yo así como, a ver, le contestamos ahí el mensaje directo, ¿cuál es tu duda? No, es que seguramente ya están recibiendo millones de pesos, bla, 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 y fue como de, no. Y es más, tú también puedes ver cuánto dinero estamos recibiendo porque es dinero público, es dinero de la sociedad, ¿no? Pero si no sabes, te explicamos en un tutorialito para que tú llegues o te mandamos el contrato que firmamos que está ahí en la Plataforma Nacional de ¿Qué otro Transparencia. medio hace eso? No sé. O sea, no, está volando la cabeza. Hay una tendencia, por ejemplo, de que medios, sobre todo locales, de que sí, justamente para tratar de recuperar a las audiencias, La audiencia. es justamente ser transparentes de cómo recibimos ese dinero, ¿no? Es decir, si yo tengo publicidad oficial, sí, yo la estoy recibiendo, pero únicamente, yo siempre pongo el ejemplo de los espectaculares. Sí. Es como si yo estuviera rentando un espectacular en mi página web o en mis redes sociales. Es decir, yo voy a subir el boletín tal vez de esa entidad que está pagando un espacio,
pero no más, ¿Y ¿no? pones cuando pagan? O sea, pones ahí ¿Este anuncio es pagado? Este anuncio es pagado. En algún momento sí poníamos publicidad, en algún momento algunas personas se enojaban, en algún momento fue como todo bien, pero por lo regular sí ponemos que es publicidad, ¿no? Igual yo siempre lo he reiterado y ahí también a toda la gente que maneja comunicación o marketing, tanto en sector público, sector privado, pues yo creo que sería más transparente decirle a la gente, esto es publicidad, porque la gente tampoco es tonta, ¿no? Es decir, Sí, la gente, total. es más, si de repente le empiezas a meter publicidad ahí medio engañosa, pues la gente se aleja y tú como persona que está pautando, pues también vas a perder impacto en ese medio si no dejas que ese medio también sea transparente, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí en esa parte hay mucho trabajo por hacer, pero que la gente también, o sea, es un trabajo colaborativo de que si ve un banner oficial, no encasille a todos por igual a chayoteros, ¿no? De que si esta persona también haga un análisis que analice cómo se le está dando cobertura a la información, que pregunte directamente a la gente del medio de comunicación o que tal cual la persona se meta a las plataformas de transparencia que esperemos que sigan existiendo el próximo año. Ahí hay como todavía un desequilibrio, pero pues encontrar las herramientas para que la gente también sepa que la información pública es de todos y todas, ¿no? Y creo que apenas fui a un evento que me invitaron de la UVM para ser juez. Y vi un término que no lo había escuchado, que se llama el contenido snack. O sea, y me empezaron a explicar. Yo decía, ¿de qué me hablan, no? Y hablan que cada vez las audiencias consumen contenido así. Rápido. De 30 segundos máximo. Nada. O sea, y creo que eso también ¿Cómo lo plasmas? Claro, o sea, y vamos a irnos a un tema mucho más complejo, que es la información de lo que está pasando en tu localidad, ¿no? O en tu estado o en tu país. Y yo siempre lo voy a decir, o sea, obviamente yo sé que tengo que alimentar esa parte, por ejemplo, con todo el tema que yo traigo de mujeres y demás. O sea, tengo que estar cada vez mucho más informada. Y yo sigo medios, pero por ejemplo, o sea, que no tocan tema como muy y accidente y tal, ¿no? O sea, pero sigo medios que hacen justo lo que dices, un análisis de qué es lo que está sucediendo y a mí sí me gusta mucho que hablen desde su postura. O sea, si hablas desde tu postura, ya puedes encajar con esa persona. A ver, y al final yo lo veo, o lo que he aprendido en el podcast, sobre todo en las redes, pues no va a haber, nunca le vas a caer bien a todos. No. O sea, creo que es como... Hay que abandonar eso. Exacto, entonces pues es parte a la gente que le guste, que bueno, a la que no, pues lamentablemente pues, no puedes hacer nada, pero al final es una fórmula, o digamos que es una característica que el estar en redes sociales o el transmitir al público, pues siempre vas a tener esas dos, ¿no? Te guste o no, tengas estómago de hígado, aceptes o no, pero al final siempre van a ser comentarios. Y el medio creo que está expuesto a eso, ¿no? Sí, o sea, siempre. Es decir, también nosotros hemos entendido que justamente esta parte, ¿no? Si a nosotros como periodistas, como gente que está metida en la industria del periodismo y de los medios, se llega a hartar de las noticias, pues yo también le digo siempre al equipo y a la gente, imagínense la gente que no tiene nada que ver, ustedes creen porque también hay mucha gente, desgraciadamente, desde los medios que creen que la gente se levanta todos los días y entra a las páginas de noticias para ver cómo está la ciudad, cómo está el estadio, es como de, no hay forma. No hay forma, y de repente, no es que, por ejemplo, sí, todavía hay gente que llega a escuchar los noticiarios matutinos, pero también hay mucha gente de que ya no está escuchando tampoco los noticiarios matutinos, ¿no? Entonces, también hemos entendido a equilibrar la información hard, ¿no? Todo lo que tiene que ver con política, corrupción, derechos humanos, con un tema como, no sé, de repente también, pues damos mucha apertura a talentos locales, ¿no? De que tal banda local va a tocar en tal lugar, ¿no? De o sea, cuidan mucho las noticias de Puebla, o sea, tu medio, digamos... Totalmente. Es más local, o sea, hablo del estado de Puebla que nacional. Totalmente. Sobre todo nos enfocamos a Puebla y zona metropolitana. Es decir, yo personalmente es una bandera que tengo, es como, si al final de cuenta no le ponemos foco a lo local, claro, pues al final lo nacional pasa a lo mejor como un segundo término, pero es como hay que ver qué decisiones se están tomando en los ayuntamientos, hay que ver qué decisiones se están tomando en los congresos locales, qué decisiones se están tomando en el gobierno del estado, porque al final es el paso número uno o el contacto número uno con estas tomas de decisiones que te pueden incidir, ¿no? Nosotros también, por ejemplo,
ahorita que mencionabas accidentes, ¿no? Cuando hay choques o cosas así, nosotros lo subimos, pero desde un enfoque más de esta crisis vial que existe, ¿no? Ok. Nuestros posicionamientos también siempre han sido claros con la gente. Nosotros somos un medio que si lo ponemos en el espectro político, sí nos definimos como con una visión más progresista. Y cuando digo más progresista es de que sí somos claros cuando se trata de hablar de género, ¿no? Es decir, de feminicidios, de derechos reproductivos, derechos sexuales, poblaciones indígenas, ¿no? Medio ambiente, por ejemplo, la crisis vial que existe en Puebla, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, ok, no es un choque, es una crisis, es un problema de salud lo que está ocurriendo y hay que darle cobertura de esa manera porque no son hechos aislados, ¿no? Es decir, que hay un choque en la Atlixcayotl todos los días, que hay choques en el centro todos los días, no son casos aislados. Es un problema de salud, en primero, y dos, es este abandono de las autoridades ante las políticas públicas que existen, pero que hace falta reforzar. Dime algo. Tenemos que visibilizar. Dos preguntas. Hoy, ¿cuánta gente trabaja en Manatí? Y la segunda pregunta es, ahorita que mencionaste eso, cuando tú sacas eso, ¿realmente hay como un impacto? ¿Hay un impacto social o hay un impacto en donde arreglen lo que dijo el periodista o no? Sí, mira, ahorita el equipo lo vamos a definir así. Somos 3 personas que estamos, por decirlo así, como el equipo nuclear, ¿no? Es decir, estoy yo, está Mario y está Lupita, que es como la jefa de información. Mario, que también nos ayuda ahí en la dirección. Está Esmeralda, que nos ayuda más como en la parte de relaciones públicas, ¿no? Cuando se trata de ahí también conseguir patrocinios, etcétera, etcétera. Y está Jorge, que nos ayuda en parte creativa cuando se necesita, ¿no? Somos 5 personas más una persona que es como una especie de voluntario que siempre ha estado cuando hemos tenido bonanza, pues le ha tocado, cuando no le decimos, oye, ahorita no hay, pero si quieres seguir adelante tú decides, ¿no? Y sí, o sea, al final de cuentas la información que generamos ha tenido impacto de distintas maneras, que también es algo que cuando de repente estamos como cuestionándonos el para qué sirve el periodismo si nada cambia, porque en algún momento también lo pensamos, pues llegan como esos destellos de luz, ¿no? Como personas que nos han dicho de que una nota les sirvió para cierta situación de su vida, ¿no? O cómo denunciar la violencia de género, o cómo llegar a tal dependencia. Hasta hace poco, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado abrió una queja cuando asesinaron a una madre buscadora, ¿no? Entonces en el boletín sale de que después de hacer su monitoreo y tras una nota que publicamos en Manatí, se abre ese expediente y hace algunos días pues se confirma que las autoridades de ese momento municipales pues no le brindaron la protección a la madre buscadora y hubo un sinfín de vulneraciones a sus derechos humanos, ¿no? Entonces que eso... O sea, cuando nosotros vimos eso, o sea, fue algo muy fuerte porque al final de cuentas estamos hablando de un feminicidio, ¿no? De una madre buscadora. Pero fue así como, ok, si no hubiéramos publicado esa nota... ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera abierto la queja, ¿no? Porque esa era como una nota que teníamos de exclusiva donde nosotros por aquí supimos de ese asesinato. Pero fue así como, oigan, a nosotros sabíamos, una fuente nos dijo de que ella había solicitado protección. Entonces, cuando lo publicamos era ahí como una exclusivilla que teníamos y fue así como, ok, pues al final de cuentas esa nota sirvió para eso, ¿no? Y así, ahí nos estamos yendo como a términos como más hard, pero también hasta para... Yo he dado clases a universidad y también siempre le digo a los alumnos, vean el periodismo como también este lugar donde tú vas a decidir dónde echar la fiesta hoy. ¿Por qué? Porque cuántas notas no vemos de los mismos lugares donde siempre que golpearon a tal cliente, de que el dueño violenta a sus trabajadores, de que el dueño violenta a sus trabajadoras, ¿no? De que ha habido casos de acoso dentro también, ¿no? Les digo, también cuando vean esas noticias piensen en dónde estamos dejando como consumidores nuestros dineros, ¿no? Entonces también hemos subido notas cuando... ha sucedido eso y mucha gente también ha dicho, por esta nota no fui a ese lugar y también fue así como, ok, o sea, es también entender ese impacto. Una vez estaba en una fiesta en Cholula, por ejemplo, y sí, una persona me dijo, yo ya no voy a tal lugar porque vi una nota que publicaron y yo, okay. No había dimensionado esa parte. ¿Hoy dónde está Puebla periodísticamente, desde tu punto de vista? Yo creo que estamos, o sea, en Puebla hay buenos periodistas, hay buenas periodistas, buenos y buenas fotoperiodistas también,
pero yo creo que como en todos los sectores, esta cercanía con la Ciudad de México, más que ayudar, de repente frena porque todo se centra en la capital, ¿no? Yo creo que en Puebla hace falta justamente como que desde las bases de los medios o que se creen más medios alternativos que no dependan al 100% de la publicidad oficial, ¿no? Porque también eso es algo que también tenemos claro, no debemos depender al 100% de publicidad oficial porque si no, eso también se puede llegar a pervertir, ¿no? Entonces también hay que justamente decirle a la gente, apoyen a los medios, donen, consuman, no sé, por ejemplo, ahorita traigo una sudadera, ¿no? De repente cierto, Manatí. De repente también sacamos productos y es así como, compren la taza, compren la playera, ¿no? Pero yo creo que, digo, Puebla es uno de los 5 estados del país con más ataques hacia la prensa, ¿no? Es un dato también muy fuerte, porque muchas veces la gente cree que en Puebla no pasa nada, ¿no? Y entender que al final de cuentas la violencia hacia las y los periodistas, pues literal hay distintas escalas, ¿no? Es decir, desde el que una entidad pública no te dé la información que tú estás solicitando, que es como el escalón más pequeño, hasta que llegamos al ataque físico o hasta el asesinato, ¿no? Entonces, Puebla tiene muchos ataques de que ha llegado en que en municipios, sobre todo, pues de que sí va gente mala a agredir a las casas de los reporteros, de las reporteras, ¿no? Muchas veces no se pone en la agenda ese tema, pero es como yo siempre he dicho, ok, las personas que estamos en la capital sí sufrimos de distinta manera, pero pensemos siempre en los municipios. Entonces yo creo que sí, hacemos buen periodismo, se hace buen periodismo, pero hace falta también volver a reconectar con las audiencias para que sepa que hay noticiarios más allá de los tradicionales, que no están mal, ojo, porque también de repente ahí van a decir, no, ya le estás tirando a tal persona. No, o sea, cada quien tiene su trayectoria, cada quien sabe a quién le habla, pero que la gente sepa que hay alternativas también para consumir noticias, que puede leer A, B, C, D, y al final de cuentas la gente decidirá cuál es su manera de ver las cosas, ¿no? Es que eso, creo que hay algo muy importante que es la tolerancia. O sea, hay que aprender a ser tolerantes con diferentes puntos de vista y ver al otro como no para convencerlo, de mi opinión, sino para intercambiar ideas, porque creo que eso es lo que nos ha faltado mucho como sociedad, sentarnos en una mesa y pónganse, o sea, es como ejercicio. La próxima vez que se sienten en una mesa y platiquen con una persona que piense diferente a ti, siempre vas a tratar de convencerlo que tu forma de pensar es la correcta. Y creo que eso inclusive pasa también con muchos medios, ¿no? Uno, yo sí creo que hay muchos medios vendidos totalmente, que es como, pues, justo, te pago para que no me pegues, ¿no? Y existe, y está bien, ya encontraron su modelo de negocios. Totalmente. Cool, ¿no? O sea, nadie los está criticando, nadie está diciendo que no está bien o esté mal. Solo que creo que lo más ético sería informarles a las personas sobre banners o sobre publicidad, ¿no? Eso es un punto de vista. Y el otro es que hay que aprender a dialogar y que existen diferentes medios, que existen diferente forma de comunicar, pero al final la información está, ¿no? Y creo que, sobre todo los chavos, o sea, los chavos. Así. La chaviza. La chaviza. No, sobre todo la que sí, me sentía doña. ¿Y sí? Dígame doña. ¿Y sí? O sea, Ese soy, ¿no? Así que sí. ay, ¿qué tal? Sí. Y sí, sí soy. Con orgullo. Con orgullo. Doña me ha costado. O sea, no, pero, o sea, los chavos, la gente como que va en secundaria y en prepa y en universidad, justo, cada vez leen menos, cada vez informan menos. Y hay gente que sí, no puedo decir todos, porque creo que el decir todos es demasiado radical, pero existe esta tendencia, ¿no? Que quieren todo muy rápido. Y ellos se van a quedar con lo que está sucediendo hoy. Y me quedé pensando ahorita, es raro, cuando ahorita platicabas y nos explicabas todo eso, no recuerdo ver entrevistas en donde platiques con alguien de algún medio, ¿no? O sea, yo invité a alguien, no voy a decir el nombre, obviamente, Para que no llore. famoso, periodista, reconocido en Puebla de los pesados y no quiso venir. Y ahorita a lo mejor pensando, quiero imaginarme que, pues, no sé cómo decirlo, pero no es fácil que alguien venga y hable, ¿no? Del ser periodista. O sea, Pues no, porque son vendidos.
Yo O sea, creo que más que eso, ¿O o por sea, qué no algunas salen personas sí, a la- ahí dependiendo qué pez sea, ¿no? Hay esa persona que invitaste, ojalá y venga. no, ya No, no va a ya ser no, ya no, invitada. ya no. Ya no, ya no, Ya va, ya cobramos sí, ahora. Funado, exacto. funado. No, No, porque pero van a decir que pagó, que nos No, pagó. eso te decía, o sea, ay, es que sabes que me caen No, gordos. exacto. Gordos. ¿No? no, pero sí, o sea, es que también depende mucho. O sea, sí, por ejemplo, desde el periodismo más tradicional, vamos a llamarle, de más trayectoria, muchas veces les ha costado trabajo como recordar que al final de cuenta el periodismo sí, es una empresa a tener el medio de comunicación, pero que le sirve, no deja de servirle a la gente, por más dinero oficial que reciba y por más publicidad oficial y modelo oficialista que tenga, no va a dejar de servirle a la gente porque la gente la va a leer. Es decir, está teniendo ese dinero porque está teniendo visitas. Esperemos, no digo, hay medios que no tienen las visitas y reciben ese dinero, pero que entiendan, ¿no? Es decir, la gente también quiere conocer al director de ese medio, qué lee, a dónde va, qué música le gente no gusta, es ¿no? tonta. Empatiza, sí, totalmente. O luego hay de esos que exageran. Vi una noticia que metieron a la cárcel a uno, ¿no? Apenas. O sea, sí es. Te quieren callar, te quieren Es censurar. complicado, Que, ¿no? sí, que ¿No? también hay eso, algunos, ¿no? como Que, decía, no hay o sea, alguna hay de gente todo, ¿no? O sea, que se las da de periodistas, pero que pues de repente utilizan nada más esa etiqueta para hacer negocios turbios, ¿no? También esa es otra razón. Algunas personas pues terminan mal, como acabas de mencionar, ¿no? Pero sí, yo justamente. sé hablar. O sea, tenemos que volver a platicar con la gente. La gente quiere saber quién está detrás de la información. Ayudaría también a fomentar eso, ¿no? A nosotros, te digo, cuando hacemos eventos, también es como que la gente sepa que vamos a lugares similares, nuestras audiencias somos iguales, ¿no? Vas generando como esa conexión, esa intimidad hasta cierto momento y Claro. beneficia a los medios y beneficia a la información, sobre todo, ¿no? Es que creo que, puta, acabas de decir algo que me acaba de salir. O sea, se está lucrando con la información. O sea, vivimos en un mundo tan capitalista que también ya vemos la información como eso, ¿no? Como dinero. Y eso creo que es lo delicado porque la gente tiene mucha información de todos lados que a veces hasta te confunde, ¿no? O sea, que dices, a ver, este medio me está diciendo esto, este medio me está diciendo tal, este medio me está diciendo tal, pero lo importante es saber hasta qué punto estoy afectando lo que estoy dejando a la sociedad. Y lo dijiste en un inicio y por eso me encantó. De entrada, el ser periodista es una responsabilidad. Y ya cuando lo entiendes así, ya nos quitamos este ego absurdo de poder, ¿no? Porque creo que eso ha sido, y muchos, es como, voy a tener un medio para tener poder. Porque al final, pues claro, ¿a quién le gusta que le pegue un medio? ¿O a quién le gusta que Totalmente. le diga que es un... ¿No? Ay, mira, hasta es que me da coraje. Sí, por ejemplo, ahí que dices eso, pues yo también, pues digo, pues, o sea, más allá de sea político, no sea político, si a una persona que no está en esos, normal. cuando de repente te señalan algo, te enojas, pues obviamente a mayor escala, pues también genera como esa cosquillita, ¿no? Totalmente, o sea, sí, tienes razón. O sea, no, quitemos el tema de lo político, sino pongámoslo como en un contexto de personas, ¿no? Pues obviamente a nadie le gusta. Por eso Claro. creo que hay que ser muy Muy conscientes. Objetivos Conscientes. y conscientes de que toda acción tiene una consecuencia. ¿Para qué? Para justamente poder volver a este tema de qué información va a salir de ti, ¿no? Entonces, o sea, creo que tienes un labor súper importante. En verdad, te felicito completamente. O sea, no había tenido, o sea, voy a ser honesta, voy a seguir ya definitivamente el medio, porque acabas de ser muy honesto, muy congruente, ¿sabes? Y creo que eso no se puede mentir. O sea, sabes cuando la persona realmente tiene esta convicción por lo que está haciendo. Y creo que como empresarios, y lo hemos platicado siempre, se debe de tener un propósito del por qué inicias tu proyecto. Y cuando tienes claro ese propósito, esa hambre se nota y no lo puedes mentir. O sea, y felicidades por tu proyecto, en verdad. No, pues muchas gracias por esas palabras y justamente, ¿no? O sea, también eso es lo que a nosotros nos sirve para seguirnos motivando. O sea, cuando recibimos comentarios, tanto ahorita que hablabas del hate o del no hate también, ¿no? O sea, hace poco también empezamos a meternos como al mundo de jugar a ser influencer, yo les digo, y nos íbamos como a ciertos lugares, a restaurantes y todo.
pero los videos siempre empiezan como te rugen las tripas, entonces ve a tal lado. ¿Por qué? Porque ese fue de un comentario hate. Cuando nosotros sacamos esta campaña de donación, hubo gente que se molestó y así como de, ahora con estos hambreados que ya están pidiendo dinero, y uno específicamente puso, a estos ya les rugen las tripas, ¿no? Y nosotros, Pues sí, güey. efectivamente, nos rugen Pues las sí. tripas, por eso donan, ¿no? Entonces dijimos, ahora vamos a ir a los restaurantes a recomendar. Y con esta frase de, ¿te rugen las tripas? Entonces ve a tal lado. Mira, qué bueno que lo toman así. Ay, qué cool. Tocayo, tenemos una Dinámica. Exacto. Una- Es el hambre, es el hambre ya. Sí. Nos Nosotros rugen también las estamos tripas. hambreados. No, estamos Ponle- hambrados, pero tenemos una dinámica de tarjetas, Tocayo, si nos haces favor de sacar una. Ok, están- ¿Están ahí? Acá. Ahí, la que más Ok, acá. te vibre. Sí. Y lo más padre es que es un regalo para ti. Ok. Correcto. A ver. Acá yo, la neta, en mi inglés no lo he practicado desde hace mucho No te tiempo. preocupes. Y aquí nos vamos. Ahí está. A ver. Ay, mira, sí, pues ya lo dijiste. ¿Cuál es tu carrera profesional? Estudié comunicación y estoy haciendo una maestría en comunicación digital. Ay, qué Ah, cool. qué padre. A ver, otra. Ay. Dice. ¿Cómo? Ay, eso está padre. ¿Cómo pasabas tiempo con tu familia cuando eras joven? Bueno, yo no soy de Puebla. También algo que... Mira, sí. Yo llegué a Puebla en 2011 a estudiar la universidad. ¿De dónde eres? Yo soy de un lugar que se llama Tuxtepec, en Oaxaca. Ok. Y pues, la neta siempre he dicho, mi infancia fue muy divertida, es decir, como muy de tener contacto con la familia, pero también con mucho esta parte de llevarme muy bien con los vecinos, ¿no? Entonces, con mis papás con mis papás era ir siempre, ya saben, que domingo familiar, de que ir a comer la barbacoa al terminar de hacer las actividades No digas de matutinas. comida, no digas de comida. Tengo 2 hermanos e igual siempre pues, me llevo muy bien con ellos, ¿no? O sea, mi infancia, o sea, tanto el trato con la familia siempre ha sido muy buena Ok. y la infancia en general también siempre he dicho, pues fue fascinante, ¿no? O sea, poder salir a jugar a altas horas de la noche, ¿no? Llevarte muy bien con tus vecinos, tanto gente adulta, gente pequeña y que ahí en la colonia todo el mundo se llevara, ¿no? Pues también yo creo que eso es algo que yo siempre he dicho, algo que me marcó, el haber tenido esta cercanía tanto con la familia, pero también con la gente que vivía alrededor de la casa, Claro. ¿no? Es decir, mi mamá siempre decía, cuando yo me vine a Puebla, por ejemplo, mi mamá siempre me lo dice, o cuando me he mudado siempre me dice, tienes que saludar a todas las personas que veas donde vives, porque en cualquier momento, más que tu familia y todo, un vecino es quien siempre va a estar aquí Cerca a de la ti. mano, ¿no? Es decir, sí, a lo mejor tu familia puede vivir a 20, 30 minutos de donde vives, pero quien está al instante son esas personas que te rodean, ¿no? Entonces también es como tener presente eso, ¿no? Es decir, estas personas cercanas que están a tu lado, pues al menos un hola, buenos días, hola, buenas tardes, que ya no te regresen el saludo a veces, no importa, pero pues uno Lo hace cortés no esfuerzo, quita lo valiente. Sí. Totalmente. Súper. Qué padre. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por lo que estás haciendo, que me parece de alto impacto en Puebla. Y esperemos que... pues, danos las redes sociales y danos, Ajá, por por favor. dónde podemos donar, ¿Dónde? porque yo Exacto. ya me voy a suscribir. O sea, Ok, definitivamente. a toda la gente, la página web es manati.mx, en Ajá. Instagram, TikTok, X, y nos encuentran como @manatimx, en YouTube como manatimx_, y justamente ahí en la página, en manati.mx, hay un botoncito azul que dice haz clic aquí para donar, y ahí la gente puede donar. Que nos sigan, ahí cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, en el mensaje directo de Instagram o por correo electrónico nos puede contactar. Siempre estamos dispuestos a dialogar con la gente que lo requiera, siempre y Padre. cuando sea respetuosa también y que Sí. exista y que no se esconda detrás de cuentas fake, ¿no? Sí, estamos hablando de ti, pajarita sensual-32. 32. Muchísimas Va, gracias. muchísimas Gracias a todos gracias. por invitarme. Gracias y gracias a todos y denle a la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Que vamos a venir vestidos igual. Sí, otra vez. Bye. Gracias. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces.